Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para conversar sobre su candidatura presidencial a Eduardo Fernández. Eduardo, ¿cómo es eso de que aspiras nuevamente a la presidencia? Mira, Marcel, la verdad es que siento que el país está en una crisis que no solamente es muy profunda, sino muy prolongada y muy inexplicable. Estoy convencido de que puedo dirigir un gobierno que saque al país de la crisis. Ahora, algunos de los principales apoyos que tuviste en otras épocas te están dando la espalda. El caso de Gustavo Tarre tal vez es el más evidente, o de Enrique Mendoza. ¿A qué atribuyes tú esa preferencia de Mendoza por ir en esa? Bueno, eso es fácil de explicar, pero políticamente digo. O la de Gustavo Tarre por Justi. Yo creo que en algunos casos hay como una especie de rendición ante una especie de enfermedad que le ha dado a la democracia, que es la encuestomanía. Entonces las decisiones no se toman en función de lo que es una responsabilidad con el país. Por ejemplo, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi reflexión? Yo me he puesto a pensar mucho, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tengo la tentación de la comodidad, de dedicarme a mi familia, a mi mujer, mis hijos, mis libros, mi música, mis actividades intelectuales en la Fundación Pensamiento y Acción o en la Fundación Popular Iberoamericana. Pues yo veo que el país está mal. Yo creo que tengo un aporte que darle a Venezuela. Yo siento además que debo contribuir en el debate público a reivindicar la dignidad de la política. Yo estoy convencido que el problema fundamental de Venezuela es un problema de liderazgo político. Venezuela necesita estadistas. Me he preparado para ser presidente, me he preparado para dirigir un gobierno que haga el esfuerzo de sacar a Venezuela de esta crisis tan prolongada. Los venezolanos no aguantamos más. Me da rabia que los sentimientos que están prevaleciendo en este momento en Venezuela son hambre y miedo. Entonces, frente a esa circunstancia, pongo mi nombre sobre la mesa, mis ideas, mis planes, mi visión del país, mi proyecto de lo que hay que hacer en Venezuela. ¿Y con quién lo vas a hacer? Con mucha gente muy competente. Bueno, por de pronto yo creo que yo podría organizar un gabinete mucho más pequeño, porque no creo que vale la pena tener esta especie de asamblea que es actualmente el gabinete ejecutivo. Alguien decía, no es un gabinete, sino un gentío. Yo propondría un gabinete de emergencia con 7 ministros, en lugar de estos cerca de 30 ministros que hay. Toda la gerencia moderna enseña que un jefe de línea no puede recibir cuenta de más de 7, 9 personas que son los encargados de las actividades fundamentales. Y yo imagino un ministro responsable de la política interior, un ministro responsable de la política exterior, un ministro responsable de la defensa nacional, un ministro responsable de la economía, un ministro responsable de la política social, uno de la infraestructura y un ministro responsable de la Secretaría General de la Presidencia de la República y todos los servicios conexos. ¿La educación y la salud dónde entran? En lo social, fundamentalmente, porque esa es otra idea que tengo muy clara. La prioridad del próximo gobierno tiene que ser la educación. Ahora, todos los políticos han repetido desde hace más de 30 años que su prioridad es la educación, y lo dicen y lo repiten y lo vuelven a decir y lo vuelven a repetir, y sin embargo vemos que la educación en Venezuela está muy mal. Y si comparamos las estadísticas venezolanas, son de las peores del mundo en cuanto a lo que la gente aprende. La diferencia está en que yo no quiero decirlo, sino que quiero hacerlo. Y he estudiado mucho. Mira, ya en la Fundación Pensamiento y Acción hemos convocado muchas reuniones con gente, con expertos nacionales e internacionales, y estamos en la idea de que se puede hacer un gigantesco esfuerzo en materia educativa que coloque a Venezuela en un lapso de 5 o 10 años máximo como el país con el mejor sistema educativo de América Latina. Esto significa, entre otras cosas, que de verdad sea prioridad nacional. He insistido mucho en que yo propondría la eliminación del plural en relación con la palabra prioridad. Prioridad debe ser singular. Cuando le dicen a uno, las prioridades son, y te nombran 27, que es el discurso político tradicional. Cuando tú dices, los políticos hablan de que la prioridad, de que la educación es prioritaria, sí, pero normalmente son discursos que tienen como 20 prioridades. Lo que quiere decir que no hay conciencia de la importancia de tener una prioridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Venezuela? Capacitar a los venezolanos para poder acceder a los empleos modernos, productivos, bien remunerados,
que la gente pueda ganar dinero. ¿Cuál es una de mis propuestas, por ejemplo? Aplicar en Venezuela el sistema dual de educación, convertir a cada empresa, a cada fábrica que exista en el país en una escuela de capacitación y de formación para el trabajo. Porque mucha gente me dice, es que usted insiste en el tema de la educación, pero eso es a muy largo plazo. No, hay aspectos de la educación que son a largo plazo. Si me hubieran hecho caso desde que yo estoy predicando esto, ya ese largo plazo se habría cumplido y estaríamos viendo los beneficios de la reforma educativa que estoy proponiendo desde hace tiempo. Pero hay cosas que se pueden hacer en 3 meses, en 6 meses. Y permíteme presentar algunas cifras. 2 millones de muchachos venezolanos en edades comprendidas entre los 15 y los 22 años están en este momento deambulando por los barrios de las ciudades de Venezuela y por los campos, sin educación, sin trabajo y, lo que es más grave, sin horizonte, sin perspectiva, sin esperanza, sin futuro. Rescatar a esos muchachos es una cosa fundamental desde el punto de vista del respeto a la dignidad de la persona humana, de cada uno de esos muchachos. Pero además le estaríamos prestando un servicio inmenso a la seguridad, porque esa cantidad de muchachos en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales, que no tienen educación, tampoco tienen trabajo porque no han aprendido nada útil que hacer para ganarse un salario, son los que integran el ejército de la delincuencia. Bueno, rescatar a esos 2 muchachos, a esos 2 millones de muchachos, yo creo que no puede haber una tarea más importante en Venezuela en este momento. ¿Y por qué se le da largas a eso? Bueno, no entiendo, por eso es que quiero ser presidente, porque quiero que las decisiones se tomen. Yo, por ejemplo, quiero que la reforma judicial se haga. Tengo 10 años presentando propuestas en la COPRE y en distintas partes para que se haga la reforma judicial. Si hacemos la reforma judicial y al mismo tiempo hacemos la reforma de prestaciones sociales y hacemos otras reformas, vamos a atraer muchas inversiones que le van a... Pero fíjate, tú has planteado de una manera muy dramática el problema educativo y el foco de delincuencia que se está creando con eso. Acabas de plantear el problema del Poder Judicial y todos sabemos lo mal que está. Y el tema de las prestaciones sociales. Mucha gente se pregunta, ¿es posible hacer todas esas reformas en democracia? Claro que sí. Es que solamente en democracia van a poder hacerse, porque si se hacen en dictadura corremos el riesgo de que nos quedemos sin la libertad y sin la justicia. Yo por eso pienso que hay que convocar un clima de entendimiento nacional. Y como lo sabes, porque en este mismo programa en ocasiones anteriores lo he dicho muy claramente, es posible crear una especie de programa que, sea cual sea el resultado de las elecciones, todas las fuerzas fundamentales lo respalden, una especie de gran consenso nacional. Pero fíjate, ya hasta vemos que el país se va fraccionando políticamente, AD dividido, COPEI dividido, el MAS dividido, la causa R dividida. Y cuando se forman pequeñas alianzas, como la alianza entre COPEI, el MAS y la causa R, al poquito tiempo ya están en crisis. En este momento ya están la causa R planteando serias objeciones a los logros. Es que hay que ir mucho más allá. Yo creo que tiene sentido convocar la unidad nacional. Pero está el ambiente dado. Hay que crearlo. Una de las razones que me mueve a mí a entregarme a la lucha de nuevo, a postular mi nombre de nuevo, es para convocar la unidad nacional. Yo creo que el país ha perdido mucho tiempo y muchas oportunidades en pleitos inútiles. No hay figuras más lamentables en la política venezolana que esos energúmenos inútiles, que lo único que hacen es criticar. Yo creo que tenemos un gran porvenir, que Venezuela tiene un horizonte formidable. Lo que necesitamos es un proyecto nacional compartido. Y lo que yo estoy postulando como programa, que tiene 3 ingredientes. Crecimiento. Venezuela necesita crecer. No solo crecer económicamente, que es muy importante crecer económicamente, sino crecer intelectualmente, políticamente, culturalmente, moralmente, cívicamente. Crecimiento. Y de otro lado, distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento, porque no ganamos nada con crecer si los frutos del crecimiento se concentran en una minoría. ¿Cómo logramos distribuir equitativamente los frutos del crecimiento? A través de la educación. Yo creo que no hay mejor instrumento de redistribución del ingreso nacional y de las oportunidades que la educación. Ha dicho alguien, Luis Alberto Machado, como un amigo, ha dicho,
recientemente una frase que a mí me impactó mucho. Si llega un gobierno comunista, le quita todo el dinero a los ricos y se lo reparte a los pobres, al cabo de poco tiempo los ricos volverán a ser ricos y los pobres volverán a ser pobres, porque hay un problema cultural, hay un problema educativo. Por eso si hacemos el esfuerzo, yo he presentado 10 puntos, un programa de 10 puntos para mejorar la educación venezolana. Si hacemos ese esfuerzo, tendremos la capacidad y la posibilidad de que todos los venezolanos tengan acceso al crecimiento nacional, al crecimiento económico, pero también al educativo, al cultural, al moral, al cívico, al intelectual, que el país crezca. Y esto significa recuperar la autoestima, que Venezuela entre en el siglo XX con su optimismo recuperado. 21. En el siglo XXI, pues en el año 2000, que tengamos realmente la posibilidad de entrar con optimismo. Yo creo que eso se puede lograr. Hay que convocar un gran entendimiento nacional. Ahora, ¿de dónde va a salir ese optimismo en un país que, como tú decías hace un rato, está dominado por la rabia, por una parte por el miedo, por otra parte por el hambre, bueno, por el desempleo? En lo que se sienta la existencia de un gobierno que efectivamente está tomando las decisiones y tomándolas en el marco de un gran entendimiento nacional. Y eso no era lo que el país buscaba con este gobierno, y sin embargo... Es posible, pero yo creo que se cometieron muchos errores en relación con el origen y la conformación del actual gobierno. Yo no he tenido inconveniente en reconocer que en algunos aspectos puntuales se están dando pasos importantes en la dirección correcta. Entonces lo fundamental es que en las áreas en las que se están dando los pasos adecuados se profundice. Por ejemplo, la tripartita presenta unas ideas positivas para la modernización del régimen de seguridad social. Respaldemos eso. Y hay que darle celeridad a la aprobación de las normas. Mira todas las semanas que han pasado y no termina. Bueno, por eso yo creo que es un problema de liderazgo. Entiendo que ahora la causa R quiere condicionar su apoyo a la triple pues yo considero alianza. Que es muy urgente que se hagan realidad, que se hagan leyes positivas los acuerdos que se asumieron en la tripartita, porque va a modernizar el régimen de seguridad social, con lo cual podemos empezar a resolver en serio el tema de la economía informal y el tema del desempleo. ¿Por qué en Venezuela hay tanto desempleo? Por muchas razones, pero entre otras, y una muy fundamental, es por una legislación laboral que se ha demostrado en la práctica que, por muy bien intencionada que estaba, no facilita la oferta de empleo. ¿Por qué están tan bajos los salarios? Porque la legislación laboral conspira contra la elevación de los salarios. ¿Por qué hay una economía informal de más del 50%? Lo que significa que 70% de los trabajadores venezolanos no están amparados, no están cubiertos, no están protegidos por ninguna medida de seguridad social. Bueno, porque tenemos una legislación laboral que estaba muy bien inspirada, muy bien intencionada, pero que en la práctica ha demostrado que no ayuda ni a generar empleo, ni a aumentar los salarios, ni a resolver el problema de la economía informal. Entonces, yo creo que eso se puede resolver. Yo estoy seguro que eso se puede resolver. Yo tengo ideas muy claras de lo que hay que hacer al respecto. Yo estoy seguro que podemos convocar un gran entendimiento nacional para resolver estos problemas puntuales. Sé que se puede hacer y quiero hacerlo, y por eso le estoy pidiendo al país que me dé la oportunidad de hacerlo, porque se puede y se debe hacer. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quiero que nos digas cómo propones tú hacer. Muy bien. Regresamos. Tú planteabas algo bien importante hace un momento, que no solamente es necesario tener un programa o criticar lo que está ocurriendo, sino que tener un planteamiento concreto de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que tú vas a hacer. Hay dos cosas, ¿no? ¿Cómo? En primer lugar, la visión de país. Si logramos un consenso nacional que se logró en 1958, cuando prácticamente la unanimidad de los venezolanos apostamos al éxito del sistema democrático, que se concretó, por cierto, en el famoso Pacto de Punto Fijo, que después ha sido muy mal interpretado, porque ese era un acuerdo para un periodo constitucional que además es un acuerdo que se suscribió antes de conocer el resultado electoral, que es algo parecido a lo que yo propongo en este momento. Lo que yo propongo es esto. No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de diciembre de 1998. ¿Por qué no logramos un consenso nacional basado en lo siguiente? Cualquiera que sea el resultado electoral de las próximas elecciones, todos nos comprometemos a respaldar, unos desde el gobierno, los que ganen las elecciones, otros desde la oposición, los que vayan a la oposición,
la reforma del sistema de seguridad social que apenas está comenzando ahora. No es previsible que en lo que falta de periodo constitucional se complete la reforma integral de la seguridad social, que ese sea un punto. La reforma educativa, tomar conciencia de lo crítica que está la situación educativa y aplicar medidas serias. Sobre este tema elaboraría un poquito más adelante. La reforma judicial, ojalá se haga en el actual gobierno. Yo tenía mucha expectativa y mucha esperanza de que en el actual gobierno se pudiera hacer. A lo mejor todavía hay tiempo de que se haga, o por lo menos que se comience y que se profundice entonces en el próximo periodo. Si logramos eso, Marcel, si logramos ese acuerdo, vamos a estar en condiciones de atraer muchas inversiones. Tú conoces bien los mercados financieros internacionales. Tú sabes que hay mucha gente que ve con simpatía a Venezuela. Pero ¿cuáles son las objeciones que nos ponen? ¿Por qué esos capitales no vienen a Venezuela y en cambio van a otros países del mundo? Primero, porque no hay un poder judicial confiable, no hay administración de justicia confiable, no hay reglas de juego claras. Hay una desproporción gigantesca entre el sector público y el sector privado, que esta es otra materia que hay que abordar. La reforma sustancial del sector público sigue siendo el problema fiscal un problema muy serio en el país y no se dan los pasos necesarios para redimensionar el Estado. La agenda Venezuela se ha cumplido en la mitad. ¿Cuál mitad de la agenda Venezuela se ha cumplido? La mitad que supone extraer recursos económicos de la población para enriquecer más todavía el Estado. ¿Cuál falta? La decisión de redimensionar el Estado para que tengamos una economía más equilibrada y que no se vayan los recursos nacionales por ese desaguadero que es el gasto público infecundo, improductivo y corruptor, porque ahí está la fuente de la corrupción. Una lentitud paquidérmica en materia de privatizaciones, en materia de reducción del sector público. Entonces, todo eso me autoriza a mí a decir que lo que hace falta es un liderazgo político claro que en el próximo periodo constitucional asuma la responsabilidad de tomar las decisiones y logre los consensos y los respaldos indispensables. Y yo estoy convencido de que si hacemos este acuerdo preelectoral, si comprometemos una vez que hayan candidatos ya seleccionados por los principales partidos, un gran compromiso de que vamos a respaldar esta reforma, yo estoy en condiciones de asegurarle al país que puedo lograr el consenso nacional para respaldar esta reforma. Ahora, ya ese compromiso existía, el de la reforma del Estado, el de la reforma del Poder Judicial, el de la reforma del sistema electoral y sin embargo la reforma de la educación, y sin embargo no se cumplen. O sea, esos compromisos los hacen de la boca para afuera, pero después no lo cumplen. Por eso, regreso a la pregunta, da la impresión de que Venezuela, en régimen democrático, lo que hace es ir postergando y posponiendo todos los problemas fundamentales, y por eso uno ve en la gente una cierta búsqueda de caudillo. De soluciones mesiánicas. Sí. Y ahí es que yo siento que mi responsabilidad está más comprometida. De nuevo, tuve la tentación durante algún tiempo de quedarme en mi casa y en mis actividades intelectuales, pero siento que no, que tengo el deber de trabajar por reivindicar la majestad y la dignidad de la política. Venezuela necesita solución política, el problema no es tanto económico. El problema fundamental que tiene Venezuela es un problema de conducción. Lo que requerimos es un estadista al frente de la dirección de la vida pública que sea capaz de definir claramente hacia dónde vamos y convocar el respaldo de todos los venezolanos. Porque como lo has dicho bien, la solución no es un mesías, la solución es un esfuerzo sostenido de todos los sectores nacionales, de todos los venezolanos. Somos todos los que tenemos que procurar ser mejores para que el país sea mejor. Si tenemos un gobierno mejor y si tenemos un liderazgo político comprometido con esto, con esta visión positiva de Venezuela, con estos cambios, yo estoy seguro que el país responde. Y que el país ahora está enrumbe. comprometido. Tú decías que como yo lo he hecho, yo no lo dije, lo dices tú, yo puede que lo piense, pero y estoy de acuerdo con que el mesianismo no es bueno, aunque no lo había dicho, pero yo veo que quienes critican el mesianismo y quienes critican fórmulas autoritarias, lo que han estado haciendo últimamente es engañando a la gente, diciéndole la educación es una prioridad, tenemos que atenderla, y después la forma como reparten el presupuesto no tiene nada que ver con eso. El Estado es muy grande, muy ineficiente, hay que redimensionarlo, de la boca para afuera, pero después le sacan a la gente, le aumentan el precio de la gasolina, le aumentan los impuestos, crean nuevos impuestos, permiten inflaciones a tasas que son absolutamente intolerables en cualquier otro país, democrático o no democrático.
y no hacen nada para remediar eso. Lo que tú decías hace un momento, las privatizaciones van ni siquiera a paso de Morrocoy, mucho más lento que eso. La descentralización, las privatizaciones, nada de eso está funcionando. Y eso es lo que me desespera y eso es lo que me da rabia. Porque resulta que yo estoy convencido que eso se ha debido hacer aquí en Venezuela desde hace muchos años. Ahora, ¿no será que en el fondo los políticos venezolanos siguen siendo socialistas y siguen creyendo en esa fórmula? Hay una cultura socialista que no solamente afecta a muchos políticos venezolanos, sino que afecta a buena parte del país. Hay muchos empresarios socialistas también. Sí. Hay gente que viven de la mentalidad de que el Estado va a subsidiarlo todo y va a resolverlo todo. Y resulta que yo lo que estoy postulando desde hace 10 años es que este país no sale sin trabajo, que este país no sale sin estudio, que este país no sale sin disciplina y que este país no sale de la crisis sin una visión compartida por todos los venezolanos de movernos en esa dirección. Ese programa lo he presentado en el pasado y lo que me da rabia es que no se ejecuta ese programa porque ha estado confiado a gentes que no creen en esto. ¿Por qué el petróleo nos hace retroceder cada vez que se intenta una reforma modernizadora de la economía venezolana? Porque en el fondo las gentes que han intentado las modernizaciones, como no creen en eso, en lo que aparecen los recursos petroleros, dicen, bueno, vamos a postergar esto porque ¿para qué vamos a privatizar si el petróleo nos está dando recursos? Viendo el tema de las privatizaciones como un tema solamente fiscalista. Es decir, tenemos que privatizar porque como el precio del petróleo cayó, no tenemos los recursos necesarios, entonces hay que privatizar. Pero qué bueno sería que no tuviéramos que hacer eso. Y resulta que yo estoy convencido que las privatizaciones van a generar más empleo, que las privatizaciones van a generar más inversiones. Así ha sido en todos los países. Que ha sido así en todos los países y lo quiero lograr. En 1988 planteé este programa de modernización del país. Desgraciadamente se confió la ejecución de un programa de modernización a personas que estaban demasiado imbuidas de la cultura socialista y por eso el programa no tuvo éxito. Y además hubo una especie de contradicción dramática entre el discurso que se había hecho en la campaña electoral y la política que se pretendía aplicar después. Yo creo que necesitamos congruencia, que necesitamos coherencia. Muchos de nuestros gobiernos se esmeran en meter en el seno del gabinete las contradicciones, pensando que un poco un esquema medio marxistoide, ¿no? Un ministro que presente una tesis, otro ministro que presente una antítesis, y hegelianamente llegamos entonces a una síntesis. Y aquí no es problema de síntesis, vamos a optar por una solución que tiene que ser homogénea y coherente. Yo siento que lo que le hace falta al país es tener un gabinete de emergencia, un gabinete pequeño, que no tenga más de 7 personas, que estemos todos imbuidos dentro de este gran consenso nacional, con respaldo parlamentario que se logre por la votación que acompañe la votación del presidente y por acuerdos que se hagan con la representación popular para que se hagan las reformas. Contemplar cómo se ha empobrecido Venezuela en los últimos años produce una indignación muy grande. Y no me puedo quedar tranquilo en mi casa, Marcel. Digo, caramba, pero si esto se puede hacer, si tengo las ideas claras, si sé que en Venezuela hay equipos para hacer eso, vamos a hacer las reformas, vamos a salir de este pantano, de esta crisis incomprensible. Ahora, muchísimos venezolanos sienten, al igual que tú, una gran frustración por las oportunidades perdidas, por el deterioro en la calidad de vida, por la falta de creación de nuevos empleos, por la pérdida de empleo, por el deterioro del salario, por todas esas cosas que tú has mencionado. Si uno habla con gente copellana, encuentra que hay mucha coincidencia con lo que tú has planteado en otros partidos, también me voy a referir a lo copellano por otra cosa. Y todos te dicen que indudablemente que el que está mejor preparado para asumir esas funciones es Eduardo Fernández. Pero las encuestas dicen que más popular es Irene Sáez, o que más popular es Hugo Chávez, o que más popular es Enrique Salas Romer. Y uno ve que dentro de Copey hay como un grupo muy importante que no quiere para nada que Eduardo Fernández sea el candidato, porque cuando el alegato final es que en unas encuestas que nadie ha validado, que nadie ha reconocido que son oficiales, que ni siquiera sabemos cómo se toma la muestra o cuán nacionales son, eso vale más que una vida dentro del partido. Algo está ocurriendo en Copey. Entonces mi pregunta es, ¿tú quieres ser candidato de Copey aunque Copey no quiera que tú seas su candidato? ¿O porque no te lanzan? Yo quiero ser candidato de todos los venezolanos con voluntad de
modernizar la economía nacional. Y el problema, yo a mi partido lo conozco muy bien y yo estoy plenamente convencido que una consulta verdaderamente legítima, verdaderamente democrática, me va a dar un respaldo muy amplio en los cuadros populares y en los cuadros medios y bastante respaldo en los cuadros superiores. Respeto las opiniones discrepantes, respeto muchísimo los que puedan pensar que otros candidatos pueden hacerlo. Yo respeto cuando alguien dice otro candidato me parece que es un estadista que puede llevar adelante estas reformas. Lo que me da mucha tristeza es que haya gente que diga fulano no sirve, pero como está popular en las encuestas hay que apoyarlo para que nos saque algunos parlamentarios y algunos concejales o algunas posiciones por aquí y por allá. Pero así hay mucha gente pensando ahorita. Eso es pragmatismo, eso es oportunismo, eso es aventurerismo. Esas son las cosas que degradan la política, que degradan la dignidad y la majestad de la política. Pero no es el ciudadano común de la calle el que está haciendo eso lo están haciendo dirigentes políticos dentro de Acción Democrática, dentro de COPEI, dentro del MAS. El calculismo político que lleva a privilegiar el interés del partido o el interés personal de quien quiere seguir teniendo una curula en el Congreso para no hacer nada, porque hay mucha gente que tiene 20, 25 años en el Congreso, vegetan en el Congreso y en definitiva no han dado ningún aporte positivo al desarrollo del país. Entonces es dramático que tú digas voy a respaldar tal fórmula porque es más popular, porque así aseguro mi curul, independientemente de que si esa persona llega a la presidencia de la República puede ser un salto en el vacío, puede ser un acto de irresponsabilidad. Yo no me anoto allí. Para mí, ese tipo de decisión no está sujeto a encuesta. Entre otras cosas porque yo creo que las encuestas van a tener significación y valor en este país en el último trimestre del año de las elecciones, cuando efectivamente el país pueda responder interrogantes sobre el problema político como debe ser. Ayer nomás fueron las elecciones en Francia y los franceses resolvieron de alguna manera burlarse de las encuestas. Las encuestas decían que la derecha iba a tener un triunfo precario, pues ganó la izquierda con alguna comodidad la primera vuelta. Entonces, para mí ese no es el problema. Mi problema es un problema de conciencia, es un problema de examinar cuál es mi deber con Venezuela, habida cuenta de que tengo vocación política, de que me he preparado para esto, poner mi nombre a la orden de Venezuela. Si Venezuela no quiere tomar una decisión racional, allá Venezuela, yo confío mucho en el buen criterio de los venezolanos cuando llegue el momento de tomar la decisión. Y confío mucho en unos acuerdos que se acaban de tomar en la Colonia Tovar, en una reunión que yo creo que fue muy positiva y muy madura que hizo la Dirección Nacional de COPEI, y en donde se dijo lo siguiente: todo el que quiera ser candidato de COPEI, que venga acá, no esté esperando que vaya en una especie de peregrinaje humillante a ver cómo logramos unas curules apoyando una fórmula más o menos popular. Venga acá, asuma un compromiso programático, porque este partido no está en venta. Este partido no está abriendo una especie de licitación pública a ver quién quiere ser candidato presidencial de COPEI. Un compromiso, una visión de país. Que vengan todas las personas que se mencionan que puedan tener interés en ser candidata de COPEI. Eso me gusta mucho porque demuestra respeto por esa institución que ya tiene 50 años en la vida venezolana. Todo el que quiera venir, que venga. El método más amplio, más democrático, más participativo para elegir el candidato. Yo confío que en esa competencia voy a ser elegido candidato presidencial. Ya he demostrado que si en una competencia como esa gana otro, yo sé ganar y sé perder, sé respetar el resultado porque soy un demócrata. Estoy convencido de que merecen ser respetadas las normas democráticas. Ganó otro, magnífico, ganó otro, pero venga aquí a competir y asuma un compromiso programático. Gané yo. Bueno, pues entonces que todos me ayuden a llevar adelante esta lucha. Le hablaré a Venezuela además con mucho respeto por las demás alternativas. Pues yo creo que el debate tiene que ser positivo, Marcel. Insisto en que Venezuela ha perdido muchas oportunidades y mucho tiempo por pleitos inútiles. En este espíritu estoy, pero cumpliendo mi deber y me siento muy feliz porque estoy cumpliendo mi deber sin estar haciendo cálculos políticos. Esta es mi visión de Venezuela, este es mi compromiso con el país. Esto es lo que yo creo que hay que hacer para sacar a Venezuela de la crisis. Estoy seguro que sale en poco tiempo Venezuela de esta crisis. Veremos inversiones viniendo al país, veremos empleo productivo y digno creándose. La gente venezolana no quiere que le regalen cosas.
Lo que quiere el venezolano es tener oportunidad de ganarse en un trabajo digno, un ingreso satisfactorio para poder mantenerse a sí mismo y mantener a la familia. Eso lo podemos hacer. Podemos convertirnos en la primera potencia en materia educativa de América Latina. En materia educativa, que me interesa más la materia gris que la materia prima que tiene Venezuela. Tenemos talento. Lo que no hemos hecho es aprovechar los recursos para que ese talento se aproveche. Y cambios importantes que hay que hacer en los paradigmas tradicionales, como por ejemplo, muchos servicios públicos que funcionarían mucho mejor si estuviera financiándose la demanda del servicio público y no la oferta con esas gigantescas burocracias que se tragan todo el dinero que debería ir para la salud y para la educación. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Tú has venido insistiendo a lo largo del programa mucho en la importancia de la educación y hemos comentado un poco cómo los venezolanos siempre estamos hablando de lo importante que es la educación de la boca para afuera, pero después en hechos concretos es muy poco lo que hacemos para que la educación sea lo más importante. Entonces preferimos pagar deuda externa ilegal que mejorarle los sueldos a los maestros, preferimos mantener unas burocracias inútiles en unas empresas que han perdido su capital 10 veces y más en Guayana antes que construir nuevas escuelas o mejorar las que existen. ¿Qué propones tú concretamente para poner a la educación en primer lugar? Asignación presupuestaria importante. En Venezuela se gasta en materia de educación, pero se gasta muy mal. Una cosa que yo pienso que es fundamental es garantizar en un lapso de 5 años, a más tardar 10 años, que no haya un solo niño venezolano que no tenga acceso al preescolar. Entonces esto es un cambio fundamental en relación a todos los programas que siempre se presentan, porque normalmente todo el mundo habla de la educación superior, que es fundamental, que es importantísima, y la educación a nivel de investigación tecnológica, etcétera. Pero yo pondría el énfasis en el preescolar. Si no empezamos por allí, no vamos a lograr enseñar a nuestros niños a leer, a escribir y a contar, como decía Simón Rodríguez, que eran las 3 cosas fundamentales que tenía que enseñar la educación. Están llegando a la universidad. Hasta hace poco tiempo yo estaba dando clases en la universidad y me encontraba muchachos que llegan a la universidad que no saben leer ni saben escribir y que seguramente no saben contar, aunque yo no me ocupaba de eso porque lo que yo daba era otra cosa. Luego, la educación para el trabajo, la capacitación para el trabajo, que es a cualquier edad. No es problema solamente de enseñar a los niños, sino más bien a los muchachos a cierta edad y a los adultos también, a través del sistema dual que convierta a todas las fábricas y a todas las empresas en sitios de capacitación para el trabajo. Rómulo Betancourt dijo hace muchos años que había que hacer una escuelita debajo de cada mata de mango en Venezuela. Yo me permito parafrasear al presidente Betancourt y decir que hay que hacer una escuela en cada fábrica y en cada instalación comercial y mercantil que haya en el país para capacitar gente. Después yo creo que hay que regresar al turno completo. Yo creo que la institución del medio turno ha deteriorado mucho la educación venezolana. Esto significa gastar dinero en mejorar escuelas, en hacer más escuelas, en pagar mejores salarios a los maestros y un inmenso esfuerzo de capacitación de los maestros. Y luego un tema que es el siguiente: la ley venezolana exige 180 días a los niños que asistan al año a la escuela. Los japoneses están yendo 230 días al año. ¿Cómo vamos a cubrir? Bueno, dirá 180, pero yo te aseguro que no van más de 100. Que son mucho menos. Entonces, establecer una mística nacional para que estemos por encima de los 200 días al año y revisar toda la legislación para garantizar que los niños venezolanos estén recibiendo una formación de calidad y una formación permanente que nos permita como país competir en un mundo globalizado. Un tema que me ha llamado la atención con tu candidatura es el apoyo que has recibido de los sindicatos, porque si ha habido un sector de la economía que ha sufrido en los últimos 20 años, yo diría que es el sector laboral. Los peores errores de política que hemos cometido en Venezuela han sido en lo que se refiere al trabajo. O sea, tenemos normas legales y reglamentarias, no solamente la ley del trabajo, todo el cuento de la ley de despidos injustificados, etcétera, que en lugar de proteger el trabajo, lo que han hecho es perjudicarlo, que en lugar de propender a la creación de nuevos empleos, lo que han hecho es facilitado la destrucción de muchos empleos y no han creado ninguno nuevo.
la forma como está estructurada la remuneración del trabajador para lo que ha servido es para deteriorar la remuneración real del trabajador, vía la inflación y vía esa forma absurda que tenemos de calcular las prestaciones sociales. Y por último, hemos estafado, o el país ha estafado, el Estado ha estafado a toda la población trabajadora del país en los sistemas de previsión y seguridad social, en donde a todos nos quitan parte de nuestro sueldo para el seguro social y luego se lo despalillan ahí con criterios que nadie conoce y que han terminado pues con la quiebra total de ese sistema. Por eso me ha parecido bien interesante que ese sector, que es el sector representativo más golpeado del país, esté buscando en ti una opción. ¿Por qué? ¿Qué les has ofrecido tú? ¿Qué representas tú para ellos? Yo me siento muy, muy orgulloso de que hayan sido precisamente los trabajadores los que me hayan invitado a esta reunión en Valencia, en donde prácticamente me emplazaron. Pues mire, queremos saber si podemos contar con su nombre para esta lucha, porque demuestran una gran pureza y una gran claridad en lo que ellos plantean. No es un cálculo político, no es una aventura irresponsable, sino una decisión muy madura y muy seria que la razonan muy bien en el documento que me presentaron. Esto es fruto, Marcel, de un diálogo prolongado que hemos tenido nosotros sobre la modernización de la economía. Cuando yo empecé a plantear estas tesis a comienzos del 1987, 88, por allí, tuvimos discusiones muy serias porque yo estaba enfrentando la vieja cultura populista que tanto daño le ha hecho a este país y le sigue haciendo a este país. Y al principio hubo muchos dirigentes sindicales que no entendían y decían, caramba, pero Eduardo como que se nos ha pasado para el neoliberalismo, ¿qué es lo que pasa con Eduardo? Empezamos a discutir y a conversar con líderes, te repito, gente muy pura y muy representativa como Dagoberto González, como Carlos Navarro, que yo pienso que hoy día es tal vez el líder sindical de mayor prestigio que existe en Venezuela, y a ver lo que teníamos que hacer. Creo haber tenido alguna modesta influencia en la actitud que ellos asumieron en la comisión tripartita de disposición al diálogo y de disposición a revisar si aquellas normas que se habían presentado como muy favorables a los trabajadores verdaderamente estaban favoreciéndolos. Porque ellos decían, bueno, esto nos está haciendo daño, cada día hay menos empleo, cada día los salarios están más deteriorados, cada día la seguridad social está más en el suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nos pusimos a hablar y a conversar sobre eso. Ellos ven que tengo un programa, un planteamiento para mejorar la seguridad social en Venezuela, para hacer que todos los trabajadores venezolanos puedan tener los beneficios que los trabajadores tienen en cualquier país bien organizado en el mundo. Y esto me ha complacido muchísimo, pues haber tenido este diálogo tan maduro que los lleva a ellos a decir, bueno, ojalá que un hombre como tú se ponga al frente del Estado, al frente del gobierno, y con estas ideas ayudemos a que los trabajadores vivan mejor. El próximo presidente de Venezuela va a necesitar el apoyo de los trabajadores, pero va a necesitar muchos apoyos más. Este fraccionamiento que ha venido ocurriendo en el campo político, con las divisiones dentro de COPEI, las divisiones dentro de Acción Democrática, dentro del MAS, de la causa R, dentro del golpismo, en fin, en todos los sectores que han estado participando políticamente, vemos divisiones que han ocurrido y divisiones que están latentes a punto de ocurrir. De manera que el próximo presidente va a tener que sumar muchas de esa gente del partido en el que él milite, si milita en un partido, de otros partidos, de otros sectores. Uno de los temas más... O sea, el primero que se planteó fue el caso de COPEI, en donde el país ve a COPEI, aunque COPEI se empeñe en no serlo, como parte del gobierno. La gente durante muchos años ha visto a Rafael Caldera como la máxima figura de COPEI y ve que muchos de los colaboradores tradicionales de Caldera siguen con él, de manera que no se acostumbra a la idea de que COPEI sea la oposición al gobierno de Rafael Caldera. ¿Qué posibilidades hay de que COPEI y Convergencia o aquellos que apoyaron al presidente Caldera se reúnan nuevamente? ¿Qué posibilidades hay de que COPEI capte otros apoyos en el movimiento laboral o en el movimiento empresarial o entre los profesionales o en otros partidos como puedan ser el MAS, la Causa R, Acción Democrática? Yo soy un apasionado de la unidad. Yo creo en la necesidad urgente de la reunificación,
de todos los venezolanos alrededor de un proyecto compartido. Fíjate que cuando uno ve los partidos y cómo están por dentro, uno ve qué difícil es armar este rompecabezas. Pero yo le atribuyo una importancia grandísima a un programa claro, concreto, preciso, de convocatoria a la unidad nacional, que va a lograr, estoy seguro, el efecto unificador. Pero si soy partidario de la unidad de todos los venezolanos, soy mucho más partidario, por lo menos en esta etapa, de la unidad de todos los socialcristianos. Y lo vengo diciendo desde el primer momento, es decir, desde antes de que se produjera la separación. Yo llegué a ofrecer una contribución que a mí me parece que fue muy meritoria, la elección abierta del candidato presidencial para que no se produjera la tragedia de la división. A mí me parece que eso fue una decisión trágica, esa división fue absurda, no había necesidad de hacerlo. Y creo que le ha hecho mucho daño a este gobierno hubiera podido gobernar mucho mejor si el presidente Caldera hubiera competido en el concurso interno, hubiera asumido la candidatura presidencial de Copey y hubiera contado con el respaldo de una fuerza política importante y coherente. Unas aritméticas elementales, Marcel. Cuando tuve el honor de ser candidato a la presidencia en 1988, tú lo recordaste recientemente, saqué 3 millones de votos. 5 años después, el candidato de Copey sacó 1.300.000, pero el doctor Caldera sacó 1.700.000. Si sumamos 1.300.000 y 1.700.000, tenemos 3 millones de votos. Con 3 millones de votos somos la principal fuerza política del país. De modo que cuando digo que aspiro a la candidatura presidencial, aspiro al voto de todos los socialcristianos, pasando por Rafael Caldera, por Luis Herrera, por Donald Ramírez, por todos los socialcristianos. Yo quiero que esa reunificación se produzca alrededor de un proyecto compartido. Y no he tenido ninguna reserva en decir que hay cosas puntuales del actual gobierno que merecen el respaldo del Partido Social Cristiano Copey y de todos los venezolanos. Ahora fíjate, mientras tú buscas esa unidad en torno a unas ideas, lo que estamos viendo en el campo político es una división en base a personas. No tiene sentido, eso es subdesarrollo. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y entonces el país, ¿qué es lo que percibe? Los políticos muy divididos en base a sus personalismos y entonces de una manera arbitraria, pero muy eficaz, la opinión pública nacional ha dicho, por un lado están los políticos y por otro lado los que no son políticos. Y resulta que los políticos tienen muy poco apoyo de la opinión pública. Yo no te voy a discutir si es justo o no es justo. Da la impresión de que es muy injusto, pero de hecho es así como lo están haciendo. Han metido a todos los políticos en el mismo saco de esos que por sus aspiraciones personales están siempre en el quítate tú para ponerme yo. Yo creo que todo el que está pensando en la posibilidad de optar por la presidencia de la República es político. Y se puede hacer política y una política hecha a partir de un discurso antipolítico, pero que tiene propósitos e intenciones políticas muchas veces muy complicadas. En el Brasil se cansaron de los políticos y eligieron a una figura no política llamado Collor de Mello. Y el tipo puso una torta monumental porque se aplica el refrán castellano de zapatero a tu zapato. La conducción del Estado es una responsabilidad de políticos, de estadistas. El caso italiano, pusieron a Berlusconi de jefe del gobierno y resulta que aquello resultó una torta. Y tuvieron que recurrir de nuevo a gente con experiencia y con formación, con capacitación, con preparación en este oficio. Un caso que yo menciono, los Estados Unidos son la democracia más exitosa que ha habido en la historia de la humanidad. Tienen 200 años y desde Jefferson en adelante nunca ha habido un presidente que no sea o del Partido Demócrata o del Partido Republicano. En Alemania, que tiene una democracia mucho más reciente, del 45 en adelante, los jefes de gobierno siempre son o del Partido Socialdemócrata o del Partido Demócrata Cristiano. Acaba de haber elecciones en Inglaterra. Inglaterra tiene desde tiempo inmemorial, los jefes de gobierno son los jefes de los partidos. Lo que tenemos nosotros en Venezuela es que darnos cuenta de que hay que repotenciar a los partidos, modernizarlos, enseriarlos, convertirlos en instituciones que se preocupen por el bien común, como lo decíamos hace un rato, como lo decías tú hace un rato, espero esta vez haberte entendido bien. Se trata de que no es el cálculo de qué es lo que me conviene a mí, sino qué es lo que le conviene a la nación, qué es lo que le conviene al colectivo. Si actuamos dentro de esta perspectiva, reivindicamos la dignidad de la política. Venezuela necesita partidos modernos, buenos, respetables, que tengan un alto nivel de confianza. Así como necesitamos mejores empresarios, como necesitamos mejores curas, como necesitamos mejores choferes, como necesitamos mejores maestros. Necesitamos mejores políticos, mejores partidos
que trabajemos por el bien común, por una visión compartida del país. Yo creo que esto es posible lograrlo y posible conquistarlo. Por eso estoy buscando la unidad. Estoy buscando la unidad dentro de la cultura social cristiana, pero estoy buscando la unidad dentro de todo el país. No cultivo el discurso conflictivo. Algunos me critican por eso, pero yo creo que lo que le hace falta a Venezuela es un gran consenso nacional para salir del pantano de la crisis y avanzar con optimismo hacia la construcción de un país moderno. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes a esta misma hora. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para conversar sobre su candidatura presidencial a Eduardo Fernández. Eduardo, ¿cómo es eso de que aspiras nuevamente a la presidencia? Mira, Marcel, la verdad es que siento que el país está en una crisis que no solamente es muy profunda, sino muy prolongada y muy inexplicable. Estoy convencido de que puedo dirigir un gobierno que saque al país de la crisis. Ahora, algunos de los principales apoyos que tuviste en otras épocas te están dando la espalda. El caso de Gustavo Tarre tal vez es el más evidente, o de Enrique Mendoza. ¿A qué atribuyes tú esa preferencia de Mendoza por ir en esa? Bueno, eso es fácil de explicar, pero políticamente digo. O la de Gustavo Tarre por Justi. Yo creo que en algunos casos hay como una especie de rendición ante una especie de enfermedad que le ha dado a la democracia, que es la encuestomanía. Entonces las decisiones no se toman en función de lo que es una responsabilidad con el país. Por ejemplo, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi reflexión? Yo me he puesto a pensar mucho, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tengo la tentación de la comodidad, de dedicarme a mi familia, a mi mujer, mis hijos, mis libros, mi música, mis actividades intelectuales en la Fundación Pensamiento y Acción o en la Fundación Popular Iberoamericana. Pues yo veo que el país está mal. Yo creo que tengo un aporte que darle a Venezuela. Yo siento además que debo contribuir en el debate público a reivindicar la dignidad de la política. Yo estoy convencido que el problema fundamental de Venezuela es un problema de liderazgo político. Venezuela necesita estadistas. Me he preparado para ser presidente, me he preparado para dirigir un gobierno que haga el esfuerzo de sacar a Venezuela de esta crisis tan prolongada. Los venezolanos no aguantamos más. Me da rabia que los sentimientos que están prevaleciendo en este momento en Venezuela son hambre y miedo. Entonces, frente a esa circunstancia, pongo mi nombre sobre la mesa, mis ideas, mis planes, mi visión del país, mi proyecto de lo que hay que hacer en Venezuela. ¿Y con quién lo vas a hacer? Con mucha gente muy competente. Bueno, por de pronto yo creo que yo podría organizar un gabinete mucho más pequeño, porque no creo que vale la pena tener esta especie de asamblea que es actualmente el gabinete ejecutivo. Alguien decía, no es un gabinete, sino un gentío. Yo propondría un gabinete de emergencia con 7 ministros, en lugar de estos cerca de 30 ministros que hay. Toda la gerencia moderna enseña que un jefe de línea no puede recibir cuenta de más de 7. He insistido mucho en que yo propondría la eliminación del plural en relación con la palabra prioridad. Prioridad debe ser singular. Cuando le dicen a uno, las prioridades son, y te nombran 27, que es el discurso político tradicional. Cuando tú dices, los políticos hablan de que la prioridad, de que la educación es prioritaria, sí, pero normalmente son discursos que tienen como 20 prioridades. Lo que quiere decir que no hay conciencia de la importancia de tener una prioridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Venezuela? Capacitar a los venezolanos para poder acceder a los empleos modernos, productivos, bien remunerados, que la gente pueda ganar dinero. ¿Cuál es una de mis propuestas, por ejemplo? Aplicar en Venezuela el sistema dual de educación, convertir a cada empresa, a cada fábrica que exista en el país en una escuela de capacitación y de formación para el trabajo.
Porque mucha gente me dice, es que usted insiste en el tema de la educación, pero eso es a muy largo plazo. No, hay aspectos de la educación que son a largo plazo. Si me hubieran hecho caso desde que yo estoy predicando esto, ya ese largo plazo se habría cumplido y estaríamos viendo los beneficios de la reforma educativa que estoy proponiendo desde hace tiempo. Pero hay cosas que se pueden hacer en 3 meses, en 6 meses. Y permíteme presentar algunas cifras. 2 millones de muchachos venezolanos en edades comprendidas entre los 15 y los 22 años están en este momento deambulando por los barrios de las ciudades de Venezuela y por los campos, sin educación, sin trabajo y, lo que es más grave, sin horizonte, sin perspectiva, sin esperanza, sin futuro. Rescatar a esos muchachos es una cosa fundamental desde el punto de vista del respeto a la dignidad de la persona humana, de cada uno de esos muchachos. Pero además le estaríamos prestando un servicio inmenso a la seguridad, porque esa cantidad de muchachos en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales, que no tienen educación, tampoco tienen trabajo porque no han aprendido nada útil que hacer para ganarse un salario, son los que integran el ejército de la delincuencia. Bueno, rescatar a esos 2 muchachos, a esos 2 millones de muchachos, yo creo que no puede haber una tarea más importante en Venezuela en este momento. ¿Y por qué se le da largas a eso? Bueno, no entiendo, por eso es que quiero ser presidente, porque quiero que las decisiones se tomen. Yo, por ejemplo, quiero que la reforma judicial se haga. Tengo 10 años presentando propuestas en la COPRE y en distintas partes para que se haga la reforma judicial. Si hacemos la reforma judicial y al mismo tiempo hacemos la reforma de prestaciones sociales y hacemos otras reformas, vamos a atraer muchas inversiones que le van a... Pero fíjate, tú has planteado de una manera muy dramática el problema educativo y el foco de delincuencia que se está creando con eso. De 9 personas que son los encargados de las actividades fundamentales. Y yo imagino un ministro responsable de la política interior, un ministro responsable de la política exterior, un ministro responsable de la defensa nacional, un ministro responsable de la economía, un ministro responsable de la política social, uno de la infraestructura y un ministro responsable de la Secretaría General de la Presidencia de la República y todos los servicios conexos. ¿La educación y la salud dónde entran? En lo social, fundamentalmente, porque esa es otra idea que tengo muy clara. La prioridad del próximo gobierno tiene que ser la educación. Ahora, todos los políticos han repetido desde hace más de 30 años que su prioridad es la educación, y lo dicen y lo repiten y lo vuelven a decir y lo vuelven a repetir, y sin embargo vemos que la educación en Venezuela está muy mal. Y si comparamos las estadísticas venezolanas, son de las peores del mundo en cuanto a lo que la gente aprende. La diferencia está en que yo no quiero decirlo, sino que quiero hacerlo. Y he estudiado mucho. Mira, ya en la Fundación Pensamiento y Acción hemos convocado muchas reuniones con gente, con expertos nacionales e internacionales, y estamos en la idea de que se puede hacer un gigantesco esfuerzo en materia educativa que coloque a Venezuela en un lapso de 5 o 10 años máximo como el país con el mejor sistema educativo de América Latina. Esto significa, entre otras cosas, que de verdad sea prioridad nacional.